Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la segunda charla que el capítulo IEMBES de la Universidad de Concepción trae para el mes de julio, la cual tratará de innovación y emprendimiento en el área de la salud. A cargo de esta charla estará el profesional David Vigio, quien cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el sector externo. Actualmente es director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes en Colombia. Se desempeña como profesional distinguido de la Facultad de Ingeniería y como profesor de Innovación y Emprendimiento. Los dejo a continuación con David Vigio. Hola Natalia, gracias y hola a todos. Es un gusto saludarlos. Me alegro que están por acá y dedican unos minutos para venir a escuchar. Puedo asumir que la audiencia, Natalia, son estudiantes de ingeniería biomédica en su mayoría. Claro, en su mayoría sí. Ok, bueno, vamos a charlar un poco entonces sobre temas de innovación y emprendimiento en el área de la salud. Voy a compartir la pantalla con ustedes para mostrarles algunas cosas que he preparado. Si me pueden confirmar que ven bien la pantalla, se los Sí, se ve perfecto. agradecería. Muy bien. Bueno, como Natalia les dijo, soy de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Hay varias otras universidades con el mismo nombre y la nuestra está en la ciudad de Bogotá. Me dedico a los temas de innovación y emprendimiento en nuestra universidad en el Departamento de Ingeniería Biomédica, y lo que hacemos es enseñar o entusiasmar a los estudiantes que se están graduando como ingenieros biomédicos de nuestra universidad a que, en vez de su proyecto de grado siendo una tesis teórica, ellos desarrollen algo que se llama un proyecto de diseño o un capstone design project, en el cual resuelvan un problema de la salud que ellos mismos identifican, hacen un prototipo de la solución, hacen un modelo de negocios para ver si hay una sostenibilidad económica y lo presentan ante diferentes potenciales inversionistas, pues para poder así de esta forma tener más soluciones locales y más emprendimientos. Entonces vamos a hablar de eso un poco. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, los pueden ir poniendo en el chat. Al final dejamos unos minutos para charlar, pero ojalá que ustedes participen y tengan preguntas. Vamos a hablar entonces un poco de la innovación, vamos a hablar un poco de la salud y vamos a hablar un poco del emprendimiento. La primera pregunta que quisiera hacerles, y me gustaría de repente que utilicen el chat para contestar, es: ¿cuándo comenzó la innovación en salud desde el punto de vista de ustedes? ¿Cuándo creen que comenzó? Si alguien quiere abrir el micrófono y decirlo, también bienvenido. Si pueden, no sé si están habilitados, pero al chat podrían tal vez contestar. ¿Hay alguien ahí? Veo que Catalina piensa que hace 800 años, Anelina hace 100, Valeria 3581 años. Daniel piensa que desde el inicio de la humanidad misma. Tengo que agradecer aquí a Daniel por su presencia en apoyo moral, en apoyo a mí, dado que es mi asistente en el curso de innovación y emprendimiento que hacemos en la universidad, y viene. Pues efectivamente esto tiene milenios, ¿no? Hay evidencias de momias de los egipcios
del año 1560 antes de la era cristiana, lo cual nos pone en los 3581 años, en el cual ya habían innovaciones en el tema de la salud, una prótesis del dedo eh, gordo del pie, como lo llamamos nosotros en Colombia, el dedo gordo. Y se puede ver que se continúa con diferentes temas y cosas un poquito más básicas de lo que podríamos imaginarnos, pero no obstante, las necesidades se han identificado desde hace mucho tiempo y tienen gran cantidad de años la humanidad innovando en temas de la salud a partir de la observación. ¿Qué podemos decir de la innovación? Primero que todo es algo que se aprende, ¿no? Esto es algo que no es innato en las personas, así como tocar un instrumento musical es algo que se aprende y se aprende practicando, ¿no? No es un tema de que yo soy un muy buen futbolista y entonces voy a ser el mejor futbolista sin necesidad de practicar. Por el contrario, voy a tener que practicar bastante más. De pronto, si soy muy talentoso, mi práctica va a hacerme un mejor futbolista o un mejor innovador o un mejor pianista, pero se necesita practicar. Y practicando, como todas las otras cosas, es como se mejora. Entonces, no sientan algunos de ustedes que piensan, no, pero es que yo no tengo ningún tipo de imaginación, yo no soy nada creativo, yo no sé nada. Eso se aprende haciéndolo y haciéndolo normalmente con otras personas. También necesita un contexto. Esto no es algo que yo me imagine cómo resolver un problema de la medicina o cómo hacer un sistema de poner vacunas de tal forma que no se necesite una aguja o cómo hacer una prótesis de un material absorbible o cómo hacer un dispositivo médico de ciertas características si yo no me he planteado esa necesidad, si yo no estoy pensando en esa necesidad, si no es algo en lo que estoy pensando constantemente. Entonces yo necesito un contexto para poder ser innovador. Y yo necesito algunas herramientas de observación y necesito ponerme en los pies del usuario, bien sea del que recibe esta innovación o el que la practica o el que la va a desarrollar, para poder de esa forma yo generar ideas. La otra cosa es, yo digo yo en primera persona del singular, pero esto es un ejercicio que necesita más personas y más personas de diferentes disciplinas, tanto para la generación de ideas y de conceptos como para la validación de soluciones. Cuando se nos ocurre algo muy innovador, pues tenemos que validarlo con diferentes personas y diferentes instituciones que van a ser parte de la eventual aplicación de esa innovación. Entonces, yo necesito un contexto para poder ser innovador y así tengo la inspiración cuando salgo a correr o cuando me estoy bañando con agua caliente o de repente en la mitad de la noche cuando se me ocurre cómo resolver el problema, tengo que habérmelo planteado. No es el resultado de un descubrimiento, normalmente no es algo como una invención en un laboratorio que de repente yo descubrí que tal molécula sirve para tal reacción o para tal problema, o que si yo mezclo dos materiales, entonces voy a obtener un tercer material con unas ciertas propiedades. Eso no es la innovación. Eso es más un poco la investigación, y la innovación surge de un proceso en que evolucionamos nuestros conceptos y en el que vamos ensayando diferentes posibles maneras de resolver el problema que nos planteamos. Y el otro aspecto que es muy común en las innovaciones es que cuando uno ya las ve, le parecen obvias y dicen, cualquiera se pudo haber imaginado eso o lo hubiera hecho de esa manera, pero no es el caso.
muchas cosas, sobre todo las buenas innovaciones y las innovaciones que son muy sencillas y muy fáciles de entender, son obvias después de un proceso más o menos complejo. ¿Cuánta investigación se necesita para innovar? ¿No? Algunas personas piensan que necesitamos hacer mucha investigación para hacer innovación y sobre todo en temas de la salud. Yo quisiera darles este ejemplo que para todos probablemente ha sido utilizado alguna vez. Creo que sin discusión podemos decir aquí, todos, seamos ingenieros biomédicos o no, que este es un dispositivo médico. Este palito, como lo llamamos nosotros en Colombia, o este bajalenguas, que es un palo de paleta, para nosotros, no sé cuál será el equivalente en Chile de una paleta, pero supongo que es el mismo. Es un dispositivo médico que tiene beneficios para el paciente, porque es mejor que utilicen este instrumento a alguna otra cosa, o el dedo del médico o la enfermera, y tiene beneficios para el que lo está haciendo, que quiere ver allá en la parte de atrás de la garganta, si yo tengo una infección, si tengo rojo, si tengo alguna cosa. Y es muy sencilla y a la cual se llega a través de un proceso de innovación, de pensar qué tengo por aquí alrededor que me pueda servir para realizar esa tarea. Después pienso, bueno, estos son elementos que se consiguen comúnmente, están esterilizados, están limpios, tienen una cantidad de ventajas y efectivamente es un dispositivo médico al cual llegamos, una innovación sin mucha investigación. Este es otro ejemplo que es también otro dispositivo médico muy útil, tal vez no tan evidente como el bajalenguas porque pues esto hay que fabricarlo, hay que darle algunas ciertas propiedades, tenemos una característica de repente de aumento o de que no se empañe cuando lo estamos utilizando. Sin embargo, es algo muy sencillo. Vemos inmediatamente, entendemos para qué es y cómo se usa y es una buena innovación. Y podemos ir pensando en cosas un poco más complejas. Entonces, cuando alguien se imagina que de un estetoscopio en el cual puedo yo escuchar el corazón o escuchar los pulmones o escuchar otros signos vitales de la persona, pudiera de repente empezar a conectar algunos otros elementos o tecnología la cual me permita de repente analizar con inteligencia artificial, a interpretar y a tratar de dar un diagnóstico. Sigo teniendo innovación, pero se vuelve ya un poco más compleja. Tengo que validar bastantes más cosas, tengo que entender bastantes más cosas, hasta llegar a algo probablemente mucho más complejo. No sé si es claro para todos ustedes que están viendo aquí, pero esto es una válvula del corazón, la cual tiene unas características muy especiales que se puede colapsar a un diámetro de alrededor de unos 8 milímetros, de tal manera que se pueda poner en los pacientes a través de un procedimiento que se conoce por sus siglas en inglés de TAVI o de TAVR, Transaortic Valve Implantation, en el cual bien pueda ser por la arteria femoral o a veces transapicalmente a través de las costillas, en que podemos ir y poner en el sitio de la válvula actual una válvula del corazón. Este tipo de innovaciones requieren una gran cantidad de investigación y una gran cantidad de desarrollo en materiales, en procedimientos, etcétera, pero son otro ejemplo de algo innovador que requiere mucha más innovación. Y en este rango entre el bajalenguas y una válvula del corazón, pues encontramos probablemente todas las otras innovaciones. Ciertos de estos dispositivos han evolucionado, ¿no? La resonancia magnética es algo que lleva algunos años en desarrollo, cada vez son más poderosos estas máquinas, cada vez son más fáciles para utilizar para los usuarios, cada vez el software con que se analizan los pacientes, los tejidos, los órganos, para tratar de ayudar a ese diagnóstico de lo que estamos buscando, pues se vuelven cada vez más complejos y más capaces. ¿Qué características necesitamos
para innovar. Uno de los temas es que necesitamos ser curiosos, ¿no? Necesitamos mirar alrededor de nosotros, necesitamos contemplar por qué se ha hecho esto de esta manera, por qué se le ocurrió a esta persona diseñar este teléfono de esta forma o esta máquina para aspirar, los tapetes o el mango de una escoba o el teclado del computador, y ese tipo de curiosidad que tenemos y ese tipo de habilidad de observar nos permite después ser innovadores y adaptar cosas ya existentes. Esto no se trata de inventar algo que no exista. En general se trata de utilizar cosas que tenemos alrededor para poderlas utilizar de una manera diferente, y para eso necesitamos ser curiosos. Y otro aspecto que hace ciertas innovaciones muy evidentes es tener un interés comunitario. Entre más personas estén interesadas en algo, más innovación va a haber, más participación. Tal vez se les pueda ocurrir algún ejemplo de algo que tiene un gran interés comunitario, que hay muchas personas que se interesan en este tipo de cosas, y es el automóvil, ¿no? Aquí vemos una imagen de un automóvil por allá de los finales de los 1890 y tantos. Se desarrolla para darle una cierta capacidad a personas que trabajan en zonas rurales para que puedan acercarse a la ciudad a comprar las cosas que necesitan de una manera un poco más eficiente y utilizar menos tiempo. Y esa es, digamos, que la motivación de uno de los inventores del vehículo, en este caso el señor Ford, que lo que está pensando es no en reemplazar el caballo como muchas otras personas creen, sino dar ciertas herramientas para que las personas puedan realizar una tarea. Y en estos más de 130 años desde que se desarrolla el automóvil, pues ha habido muchísima innovación. Hay un gran interés, hay gran cantidad de individuos que les interesa por hobby, hay gran cantidad de empresas que les interesa por hacer nuevos modelos y nuevos diseños y nuevas funcionalidades en todo momento para crear un mayor mercado o un mejor vehículo o un vehículo de ciertas características. Entonces, este es un ejemplo de una de esas áreas donde ha habido gran cantidad de innovación, porque hay una curiosidad y hay un interés común. Además del automóvil, el teléfono celular, el dispositivo móvil con el cual podemos hacer hoy una gran cantidad de cosas, más allá de llamadas telefónicas. De hecho, es una de las cosas con las que menos utilizamos el teléfono, es para hablar y es para lo que inicialmente se había inventado, pero esto ha sido posible gracias a varias cosas que se han hecho que lo hacen posible, empezando por las baterías, las pantallas sensibles al tacto. Los teléfonos iniciales no lo tenían, ¿no? Tenían un teclado y nada más. Y después se van evolucionando y esa pantalla táctil permite entonces una gran cantidad de desarrollos adicionales, pues que ustedes hoy en día saben muy bien, porque tienen uno de esos probablemente en este momento en sus manos haciendo algo mientras escuchan esta charla, porque se ha vuelto parte de la vida y tenemos miles de aplicaciones, entre otras cosas, muchas de ellas útiles para la salud, con las cuales puede haber mucha innovación. Pero hablando un poquito entonces de un tema que debe venir con esta presentación y con lo que estamos tratando de hacer, es que algo de lo que yo quisiera que ustedes piensen y que todos los ingenieros biomédicos y los médicos y muchas personas en general piensen, es que en general nos hemos concentrado en las enfermedades. Y yo creo que hay una gran oportunidad de concentrarnos en la salud. Solamente los americanos gastan 327 billones de dólares tratando temas relacionados con la diabetes. Esta es una cifra
enorme. Yo los dejo a ustedes pensar. Yo no sé cuál es el presupuesto de Chile, pero si ustedes piensan en 327 billones de dólares, hace unos puntos porcentuales del presupuesto de cualquier nación. Y los americanos, que tienen un gasto enorme en temas de la salud, se gastan todo esto en la diabetes. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la diabetes es uno de esos temas, sobre todo la diabetes de tipo 2, no la diabetes de tipo 1, que con ciertos hábitos más saludables se podría ayudar a una gran cantidad de pacientes que la sufren. Entonces, es uno de esos temas en donde yo pensaría que parte de ese dinero se debería destinar más a un tema de la salud que a un tema de la enfermedad, no a la diabetes, pero a los hábitos saludables que hagan que las personas tengan mejores hábitos alimenticios y mejor conocimiento del beneficio de la actividad física. Con la hipertensión, que es otra de esas enfermedades crónicas terribles que afectan a muchísimas personas y que traen consecuencias devastadoras, se gastan 131 billones de dólares. Esta, así como la diabetes, con ciertos cambios de hábitos puede tener grandes beneficios para los pacientes. Hay otros ejemplos. Las picaduras de mosquitos que transmiten enfermedades que crean una gran cantidad de letalidad, sobre todo en países tropicales. Tienen muchísimos episodios clínicos, una gran cantidad de muertes. Y aquí escuchamos de que deberíamos hacer algo al respecto, pero no hacemos lo suficiente. Y aquí no hacemos lo suficiente, tal vez porque algunos de los países donde estos problemas aquejan no han pensado lo suficiente en resolver sus propios problemas o en desarrollar sus propias necesidades sin entender cuánto dinero se está gastando en atender la malaria o la enfermedad de Chagas o la leishmaniasis o otras cosas en las cuales deberíamos invertir. Llega una tecnología que tenemos también ahora cada vez más común en nuestra mano, en nuestra muñeca, los relojes inteligentes que nos permiten empezar a monitorear una cantidad de cosas que nos permiten tener un poco de control de nuestra salud, empezar a monitorear ciertos parámetros de nuestra salud. Ahora sabemos, por ejemplo, que el reloj Apple Watch monitorea la saturación de oxígeno. Hace un par de años, si le mencionábamos a alguien temas de la saturación de oxígeno, de repente no entendía qué era la saturación de oxígeno o por qué era importante. Hoy, 18 meses después de la pandemia del COVID, en la que una de las causas más severas de este virus es una afección respiratoria que disminuye la saturación de oxígeno en los pacientes, entendemos que tener saturación de oxígeno, revisarla constantemente, sobre todo en personas que se puede pensar que han sido contagiadas por el COVID, se vuelve algo muy importante y algo con lo que se podría monitorear a una persona y poder actuar oportunamente, porque cuando la persona empieza a saturar en un 75% y llega al hospital en un estado de estrés y en un estado de salud muy deteriorado, a veces es mucho más difícil sacarlos adelante que cuando la persona acude a ayuda cuando está en 85 o en 88 y apenas está haciendo esto. Y son dispositivos que podríamos tener al alcance de muchísimas personas. Y quiero que piensen en la cantidad de cosas que podríamos monitorear que ayudarían a los pacientes cuando llegan a una cita médica. Ustedes están jóvenes en su mayoría y a veces no tienen tan presente el tema de las enfermedades crónicas, pero si la ingeniería biomédica es algo en los que ustedes están involucrados y están estudiando, quisiera que piensen en este tipo de cosas. Siguiendo por el tema de la salud, quisiera pensar que es la salud y no la enfermedad y referirme a algo que hace muchos años este sabio que es hoy en día
quienes los médicos juran el juramento hipocrático de que primero no hagan el mal, etcétera, etcétera, tuvo este pensamiento y decía, es más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Piensen un momento en lo que esto significa, ¿cierto? Un médico ortopedista no opera una radiografía, ¿no? La radiografía le ayuda al médico a saber que ese paciente tiene un problema de artritis en la cadera que lo hace candidato a un reemplazo total de cadera. Pero sabemos si ese médico se ha tomado el tiempo de averiguar con ese paciente qué tanto interés tiene en actividad física, qué tipo de cosas le gusta hacer, por qué llegó a ese estado, qué fue lo que pasó con él, qué tanto dolor tiene, qué dificultades tiene. ¿Podría esta persona tomarse el tiempo en saber quién es la persona versus qué enfermedad tiene la persona? Hoy en día sabemos que cada vez es menos lo que se conoce de la persona y más lo que se conoce de los diagnósticos. Y es algo en lo que creo que debemos pensar y ojalá pensar en las herramientas que le vamos a dar a los médicos para que ellos puedan tener más tiempo de hablar con las personas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la tecnología y en la innovación, no es que vamos a reemplazar a los médicos, no, es que vamos a darles herramientas para que los médicos hagan su trabajo y es conocer a las personas, hablar con las personas, entender qué es lo que les pasa. Hemos oído hablar de la inteligencia artificial, sus siglas en inglés Artificial Intelligence, y cómo esta podría ayudar en ciertos aspectos, que es uno de esos temas de innovación de los cuales quisiéramos hablar, pero también con los que tenemos que tener cierto cuidado. Aquí tenemos un ejemplo, no tengo que bloquear y quitar el nombre del paciente por un tema de cumplir con los requisitos de guardar los datos porque es mi electrocardiograma. Y la máquina que hace un análisis dice que yo debía haber tenido un septal myocardial infarction. Además, ni siquiera nos pone, ese diagnóstico es hecho aquí en Bogotá, es una máquina, voy a un consultorio para consultar por algo de mi corazón, me ponen unos electrodos y la máquina dice que yo tengo un infarto. Así nomás, ¿no? Tratando simplemente de analizar esas señales. Cuando me dan ese diagnóstico, si me dan ese diagnóstico y yo soy un paciente como cualquier otro, pues me llevaría el susto del siglo, ¿cierto? Porque de repente aquí hay otro tema que no se tiene en cuenta y es que la persona que está haciendo esto pone uno de los electrodos en el sitio equivocado. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Pero cuando el ejemplo que les quiero ilustrar es que cuando nosotros pensamos que con la tecnología y con la inteligencia artificial nosotros vamos a ayudar a los diagnósticos, tenemos que tener cuidado porque los diagnósticos van a ser tan buenos como lo que nosotros le enseñemos al sistema. Entonces, es algo que quisiera que tengan en cuenta y que aprendan y que para los que estén interesados le den una mirada a este libro que se llama Deep Medicine y cómo la inteligencia artificial va a ser el cuidado de la salud humano nuevamente. Léanlo si tienen chance. Este doctor Eric Topol es un gran personaje que quiere utilizar la tecnología en bien de la medicina y de hacer la medicina más personal nuevamente. Como ejemplos de la inteligencia artificial aplicada y dándoles un ejemplo de trabajo que hacemos en la Universidad de los Andes en Bogotá, estamos buscando cómo puede ayudar a los radiólogos a encontrar cáncer en el pulmón, que un radiólogo puede que no vea estos nódulos o con ciertas características de los nódulos que no piense que puede ser algo maligno. Hemos oído que puede ser una de las herramientas de gran ayuda a los radiólogos. Algunas personas dicen que va a reemplazar al radiólogo. No, no va a reemplazar al radiólogo. Le va a dar
una sugerencia para que ese radiólogo pueda mirar algún otro detalle sobre este paciente. Aquí hay un ejemplo de, ustedes pueden ver el fémur de esta persona que se ha roto. Y se ha roto durante un proceso de un reemplazo de cadera. Lo que ustedes ven aquí en esta radiografía, en la parte más derecha, es un reemplazo de cadera, el componente femoral y la copa que está en la pelvis. Y más al extremo izquierdo de nuestra pantalla derecho del paciente, una barra con la cual trataron de fijar ese hueso que rompimos durante el reemplazo articular. Una posible aplicación de la inteligencia artificial es, ¿qué pasa si analizamos el sonido que produce el médico impactando el componente femoral de este paciente al cual le están haciendo un reemplazo total de cadera, para poder analizar que cierta frecuencia de sonido me indica que el próximo golpe con el martillo que el médico le dé a ese componente femoral puede causar la ruptura del fémur, ¿no? ¿Puede ayudarme una herramienta de inteligencia artificial? Piénsenlo, porque la respuesta es probablemente sí. Esto es algo que ocurre en más sitios de los que nos imaginamos. De hecho, en la mayoría de los consultorios médicos, las historias clínicas todavía están en papel. Están escritas de una forma ilegible, están escritas de una manera que es muy difícil nosotros poder aplicar la inteligencia artificial para analizar estos datos. Entonces, cuando la gente habla de la historia clínica digital, y en Chile es uno de estos países donde se ha avanzado mucho en estos aspectos, una de las mayores ganancias es poder entender si ciertos tratamientos, si ciertos procedimientos tienen el efecto adecuado. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más comunes en la medicina es que hacemos malos diagnósticos y que los resultados de los que proponemos son malos, ¿no? Le damos un medicamento a un paciente y en un 30%, siendo muy optimista, de los casos, no funciona. La realidad es que probablemente en el 50% de los casos no funciona, ¿no? Hacemos errores durante los tratamientos, los costos son muy elevados. ¿Puede acaso la inteligencia artificial curar estos problemas? No, no los puede curar, pero sí puede ayudar. Puede ayudar en el tema del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Puede comparar la condición de un paciente con muchos otros pacientes a los cuales se les ha diagnosticado de forma efectiva esa enfermedad y decir con un mayor nivel de certeza, sí, es probable que este paciente tiene la enfermedad de Crohn's y no simplemente una úlcera en el duodeno o algo así. Y puede además ayudar a validar ciertas hipótesis que pueden tener los médicos por 1 o 2 o 3 casos que ellos piensen o recuerden, versus unas herramientas que puedan haber utilizado miles, decenas de miles, centenas de miles o millones de pacientes. Entonces, la historia clínica digital realmente nos sirve para poder tener este tipo de aplicaciones, para poder, por ejemplo, evaluar qué tan efectivo es el tratamiento que yo le doy a este paciente. ¿Por qué a estos pacientes les funciona y por qué a estos pacientes no les funciona? Si tenemos la información digitalizada, si tenemos los campos uniformados, podemos hacer este tipo de análisis. Nos va a ayudar a hacer soporte a decisiones clínicas, a analizar muchos datos, a administrar, a monitorear remotamente pacientes, a hacer telemedicina, gran cantidad de beneficios. Quiero comentarles algunas tendencias en temas de la salud y se está empezando realmente a pensar en healthcare versus sick care, ¿cierto? Estamos pensando realmente que lo que podríamos hacer, que tendría un mejor retorno en la inversión, es invertir en la salud más que en la enfermedad. Tendríamos que tratar de sacar
a las personas de los hospitales, porque los hospitales, primero que todo, tienen una cantidad de desventajas, sobre todo cuando hay una pandemia. Cuando hay el COVID-19, lo último que uno quiere hacer es ir al hospital. Y si quiere ir, no lo reciben tampoco. Entonces, podríamos atender muchas cosas fuera de los hospitales. Podríamos hacer diálisis, podríamos dar un tratamiento largo de antibióticos, podríamos tratar las enfermedades virales diciéndole a la gente cómo cuidarse en su propia casa. Por supuesto que sí, necesitamos una cantidad de herramientas que nos permitan hacerlo un poco mejor. La capacidad de medirse a sí mismo. Les di el ejemplo de la saturación de oxígeno que hoy en día con un reloj lo podemos hacer o con un dispositivo de unos pocos dólares lo podemos hacer y lo podríamos tener en la casa y medir eso. Medir la temperatura, medir el peso corporal. Muchas personas tienen una balanza por un tema estético que quisieran saber cuánto están pesando para verse mejor. Pero podríamos pesar a los bebés en ciertos lugares y en ciertas geografías para saber que su desarrollo está siendo normal. Claro, y es muy sencillo y podríamos llevar una estadística y podríamos llevar al doctor a mostrarle, mire, este ha sido el comportamiento en los últimos 6 meses de mi peso corporal o de mi temperatura corporal o de mi saturación de oxígeno o de mi frecuencia cardíaca o de mi presión arterial. Serían cosas muy útiles para hacer el diagnóstico en el caso de los médicos. Ya les hablé de la historia clínica digital y de las grandes ventajas que puede tener y de lo que podría ser la inteligencia artificial en diferentes aspectos. Hablando de temas de emprendimiento y es, ok, nosotros queremos ser innovadores, queremos resolver problemas, queremos hacer ciertas cosas. ¿Cómo se relaciona el emprendimiento con la innovación? Pues si nosotros desarrollamos algo, si nos inventamos algo y a nadie le interesa y nadie lo utiliza, y en esta ecuación, cuando yo les digo que el emprendimiento es la innovación multiplicada por un cliente y ese cliente es 0, pues el emprendimiento es 0, ¿cierto? Entonces aquí, innovar cosas que nadie quiere usar o que nadie puede usar, pues no conduce a un emprendimiento. Eso no quiere decir que que el cliente puede ser una persona, ¿no? Porque con una persona que le ayudemos, primero, ya estamos cambiando el mundo y segundo, estamos aprendiendo a hacer esto cada vez mejor. Aprendemos de ese proceso y desarrollamos el siguiente proyecto en el cual no le ayudamos a una persona con su prótesis de una amputación por debajo de la rodilla. No, le ayudamos de pronto a muchas personas con algo que sea mucho más común. Y repetimos esto y aprendemos. Y así como la innovación se aprende haciendo, el emprendimiento lo mismo. Y se empieza pequeño. Yo espero que ustedes como ingenieros biomédicos sepan quién es Medtronic o qué es Medtronic, que es la compañía más grande del mundo en dispositivos médicos. Y Medtronic empieza en un garaje, en un pequeño taller con una persona reparando equipos médicos, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes puede empezar en el laboratorio de su universidad en Concepción o donde estén, empezando a hacer cosas y llegar a evolucionar. Para hablar un poquito de un proceso que es general para cualquier proceso en el que se llega a un emprendimiento, todo debería comenzar con una necesidad. Debemos estar resolviendo algún problema, no con una tecnología que desarrollamos y después vamos a buscar en qué la aplicamos. No, lo más importante es la necesidad. Y llegar a esas necesidades a veces no es tan fácil y no es tan evidente. Y cuando nosotros vamos y le preguntamos a un doctor, él cree o ella que lo deberíamos arreglar de una cierta manera. Pero ahí es donde nosotros los ingenieros debemos participar y debemos interpretar esa necesidad y sugerir ciertas cosas. Necesitamos un equipo multidisciplinario de personas que piensen de diferente manera. No es el ingeniero biomédico el que hace todo, es el diseñador que le ayuda tanto a observar la necesidad como a desarrollar la solución. Es de repente el administrador de empresas o el economista o el ingeniero industrial que le ayuda a hacer un modelo de negocios. Es la persona que lo va a fabricar,
que piensa en esto, es la persona que va a hacer los temas de regulación en temas de la salud, que sabe que algo va a ser aprobado o no va a ser aprobado. Porque hay ciertas cosas, si ustedes escogen el material equivocado, que no da las características para un dispositivo médico, pues esto no va a funcionar. Todas las personas que se involucran en esto, no es solamente el usuario al cual estoy haciéndole esta válvula, es quien la pone, quien la compra, el hospital, la compañía de seguros, muchas personas que se involucran en este proceso. Tengo que hacer prototipos de la solución. Tengo que hacerlos desde temprano para ir probando diferentes aspectos de la solución que yo estoy proponiendo. El tamaño, la forma, el color, el olor, etc. Tengo que tratar de validarlos constantemente. Hay muchas personas que no quieren mostrar sus cosas al principio porque dicen, no, esto no está listo, se van a llevar la impresión equivocada. Esperan hasta mucho tiempo después, gastan mucho dinero, llegan y lo presentan y la persona o la compañía o lo que sea dice, esto no sirve para nada. Yo no sé usted en qué estaba pensando, pero esto no es lo que yo quería o esto no me sirve. Después de un tiempo muy largo y después de que se ha invertido mucho dinero. Entonces necesitamos tener esta ciclicidad sin tener miedo de presentar nuestras ideas y de irlas validando. Tenemos que pensar si hay algo de lo que estamos haciendo que vale la pena o es necesario proteger intelectualmente. Tenemos que validarlo. El killer experiment. Ojalá que no estemos matando al paciente, pero que estemos matando aquí la solución y no la necesidad. La otra cosa es, uno escucha esta frase que dice, cásese con el problema y no con la solución. Como ingenieros nos gustan las soluciones y nos gusta la tecnología y a veces nos olvidamos del problema que estamos resolviendo. No se olviden de que el problema que están resolviendo es lo único que importa acá. Si esta necesidad se pierde de este edificio que estamos construyendo, todo se derrumba. Se necesita dinero y aquí es donde entran los temas de emprendimiento. Fabricamos un producto mínimo viable, hacemos crecer lo que estemos haciendo con más pacientes, con más personas, con personas dispuestas a comprarlo y después decidimos que nos vamos por un camino de un emprendimiento o vendemos la idea o diferentes posibles caminos que nos pueden llevar a un emprendimiento. Algunos de ustedes posiblemente han oído hablar del Valle de la Muerte. En el lenguaje americano se ha llamado el chasm, que es como un abismo. Y esta persona que se llama Jeffrey Moore, que ha hablado sobre esto y que sabemos que hay muchas tecnologías que después de un cierto punto mueren, ¿no? Y lo llaman el Valle de la Muerte porque ahí mueren tempranamente. Y nosotros en dispositivos médicos tenemos un problema adicional y es que tenemos una cantidad de problemas de regulación y de necesidades de gran cantidad de dinero y de ensayos clínicos y de cosas que a veces nos llevan a esa muerte de una forma aún más prematura que cuando alguien está haciendo algo que no tiene el tema del riesgo para los pacientes y que necesita tantos años de desarrollo. Nosotros en Colombia y en particular en nuestra universidad, estos temas los llevamos con una metodología de biodiseño que desarrolló la Universidad de Stanford y ha estado usando por mucho tiempo. Nosotros llevamos varios años en los que básicamente separamos el proceso en 3 etapas. Una etapa de identificación, una etapa de invención y una etapa de implementación. Todas ellas cíclicas, todas ellas haciéndonos regresar al principio. Voy a usar un pequeño par de minutos para mostrarles algo que de repente no conocen y que como ingenieros biomédicos, ojalá ustedes tuvieran este tipo de inspiración en lo que ustedes van a hacer hacia adelante. Espero que puedan escuchar el video. Right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that.
do that would just make my hand do what I want it to do, and to be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? You know, I don't think we're ever going to get that back 100%. You know, my challenge is I mean, it's immense. Someone's made a spoon, it actually counteracts the tremors you get from Parkinson's. So the spoon actually vibrates in opposition to how your hand might be shaking, and therefore it is steady. I'm making a very rough prototype. And what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. Hello. Hi, I'm Alison. It's affecting something. I don't quite know what's happening. Something is going on with it. What this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. I'm on to something, right? I'm on to something. Woo! Woo! Jesus Christ. Oh my God. It makes me forget that I have a tremor. I haven't drawn one of them for a long time. I'm so casual about it. Yeah, I'm just going to draw a straight line. I've actually... Quería compartir esto con ustedes porque ojalá que como ingenieros biomédicos ustedes lleguen algún día de su vida a tener ese tipo de satisfacción. Así sea una fracción de esa satisfacción de hacer algo por alguien para quien van a cambiar la vida de una forma significativa. Y eso creo que es la razón por la cual deberíamos estar motivados. Les voy a compartir un ejemplo muy rápido de una situación en la cual alguien manifiesta una necesidad que es una forma de introducir el componente del acetábulo sin tocar la piel durante un reemplazo total de cadera. Sí, este ortopedista quiere reducir el riesgo de que cuando él está introduciendo la copa, que es este elemento metálico que se va ahí por la incisión, que la parte posterior de esa copa no toque la piel y la dermis, que es donde están las bacterias, lleve esas bacterias al hueso, cree una infección. Eso es algo muy común que ocurre cientos de miles de veces al año en todo el mundo, este reemplazo de cadera en pacientes. Entonces, nosotros decimos, es como un calzador que se utiliza para ponerse los zapatos, y utilizamos un elemento en el cual podamos aislar y empezamos a prototipar de una manera muy, muy rápida, papel, impresión 3D, ciertos elementos elásticos, cómo podemos nosotros aislar este componente de la piel, irlo evolucionando, ir observando cómo el médico lo utiliza para poder crear una solución que ustedes van a poder ver aquí muy rápidamente en uso en este video, en el cual está el dispositivo, aísla la incisión, no hay un riesgo de que entre en contacto, y de esa manera se puede hacer, y además se puede retirar muy fácilmente con esto. Algo sencillo, algo evidente, algo que no necesita gran cantidad de entrenamiento, resuelve una necesidad importante para un médico, se puede hacer a través de impresión 3D y validar rápidamente.
Entonces, aquí hay una pequeña ilustración de un dispositivo. Ustedes ven una cánula para este bebé, que normalmente utilizan cinta para ponerla en los pacientes pequeñitos, y lo que le hacen es un gran daño en la piel. Y aquí lo que ustedes ven es una pequeña modificación al sombrerito que usan estos bebés, en el cual se puede sostener la cánula y de esa forma ayudarle al paciente. Entonces, con eso les quería dar algunos ejemplos. Voy a dejar una última imagen para comentarles de que del 13 al 15 de octubre tendremos un evento virtual en la universidad, en varias universidades en Bogotá, que tal vez algunos de ustedes puedan estar interesados. Y es un Congreso Internacional de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería, en la cual van a oír de gran cantidad de expositores y pueda ser de interés para ustedes. Entonces quería compartir con ustedes eso antes de darles las gracias y de despedirme. No dejé casi nada de tiempo para preguntas, pero si de pronto hay una o dos preguntas, pues podríamos de pronto escucharlos a ustedes. Y bueno, agradezco por su atención. Primero que todo, muchísimas gracias por la presentación. Ha quedado muy claro y ha explicado de forma muy completa todo este ámbito, de que a muchos de nosotros nos ha enseñado mucho ello. Aún así, si hay preguntas, el micrófono está disponible y el chat también. Bueno, me alegro que les sea de utilidad. Ojalá los inspire un poco a resolver problemas de la salud, a que ensayen, a que observen, hagan prototipos, hablen con las personas, resuelvan problemas y vayan buscando problemas más complejos en la medida en que progresan. Y bueno, les deseo suerte en su evento, en su vida, en su educación, y ojalá vengan al congreso que vamos a tener en octubre por acá, que les puede ser de utilidad. Muchísimas gracias también por esa información. La vamos a compartir en nuestro capítulo de universidad. Yo sí tenía dos pequeñas consultas antes. Bien, dígame. La primera, quería saber si es que podía repetir el nombre del libro que menciona. Sí, el libro que mencioné se llama Deep Medicine. Y el autor es Eric Topol. Deep Medicine de Eric Topol. Creo que hay una versión en español, en castellano también de esa. Y hay muchas lecturas, pero esta es una que yo les recomiendo porque ayuda a explicar que lo que se está haciendo no es para reemplazar a los médicos, sino para ayudarles. Y da una gran cantidad de argumentos muy útiles. Genial, muchas gracias. La otra consulta que yo tenía era más sobre, duda personal. ¿Qué país a nivel latinoamericano, quizás a nivel mundial, es como el que lidera el desarrollo de este ámbito? Como para tener un poco de constancia donde mirar para estar actualizada. La gran mayoría de las innovaciones médicas, en mi opinión, se desarrollan en los Estados Unidos. En las universidades hay gran cantidad de fondos para esto, cosa que ayuda. No es la única razón por la cual no se hace suficiente innovación. El dinero es un problema, pero no es lo único. Es que los países no hemos tomado no le hemos dado una mayor prioridad a resolver un poco nuestros problemas de forma local, y seguimos dependiendo de que las soluciones vengan de afuera y vengan de alguien más. Pero los americanos en general han sido grandes pioneros en temas de la salud. Los siguen un poco, pues, los europeos, pero hoy en día estas grandes casas farmacéuticas como Medtronic y Johnson & Johnson,
Brown Medical, Boston Scientific, son americanas, tienen gran cantidad de dinero, absorben muchas de estas compañías pequeñas y se vuelven ellos los innovadores porque absorben una cantidad de compañías pequeñas, no necesariamente porque ellos hagan innovación propia en sus compañías. Nosotros en Latinoamérica somos personas muy recursivas, tenemos gran cantidad de personas que inventan todos los días cosas muy interesantes. Necesitamos entusiasmarlos a que resuelvan temas de la salud. Perfecto. No sé si alguien más tendrá alguna consulta, alguna duda que realizar. Me alegro que a Catalina le sirvió y a Nelín también y bueno, a todos los demás que hayan estado aquí. Lean, practiquen, observen y resuelvan un problema para alguien. Eso es lo que necesitan hacer. Gracias. Bueno, si no hay más consulta en honor al tiempo, entonces estaríamos finalizando aquí la charla. De nuevo agradeciendo por su tiempo y disposición. Y espero que A podamos ustedes, vernos gracias. en algún otro momento. Que estén bien. Hasta luego.